Sabes que en aliento tenemos algunas convicciones y si tú has estado en el programa de crecimiento, puedes corresponder y puedes darte cuenta, puedes darme la razón de que ahí te decimos quiénes somos en aliento y ahí te podemos revelar cuáles son las convicciones que tenemos aquí en aliento. Si tú no has iniciado primeros pasos, te recomiendo que lo hagas. Y una de las convicciones que nosotros tenemos, creemos firmemente, tenemos la firme y gran convicción en nuestro interior en aliento, que la iglesia es la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Y la iglesia está formada por cada una de las familias que estamos aquí presentes en este día. La iglesia somos cada uno de nuestras familias. Creemos también firmemente, tenemos la firme convicción de que si la iglesia es la familia de Dios y la iglesia está conformada por cada una de nuestras familias, entonces tenemos la convicción de que la iglesia es para siempre, ¿sabes? Dios creó la familia. La familia es diseño de Dios y es tan importante la familia que Él la hizo para siempre. Quizá algunas personas de nuestra familia no estén presentes con nosotros por alguna razón, pero eso no significa que tú y yo dejamos de ser familia. ¿Estamos? El que alguien de nuestra familia ya no esté por alguna razón no significa que tú y yo dejamos de ser familia. Y el anhelo de Dios, el deseo de Dios es que esa familia sea para siempre. Es tan importante la familia para Dios que Él utilizó la familia, el matrimonio y la familia, imagínate, para la llegada de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Recuerdo la película de Terminator, ¿sí? Creo que es, no sé si es no quiero decir el año porque me voy a evidenciar. Pero recuerdo que el personaje de repente apareció, ¿no? Así. ¿Estamos? ¿No hay alguien que sea más o menos de mi generación? ¿Sabes? Y aparece de repente el personaje. Dios pudo haber hecho eso. Dios no decidió hacer eso. Dios utilizó a la familia para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y eso le da una gran relevancia a la familia. Sin embargo, tenemos que reconocer, todos los que estamos aquí, que nuestras familias nos vemos confrontados o nos enfrentamos a situaciones favorables, positivas, pero también nuestras familias nos vemos expuestos a situaciones adversas. ¿Alguien está conmigo? Nuestras familias, a veces como familia nos sentimos vulnerables. A veces hay conflictos en nuestra relación familiar interna o a veces como familia tenemos problemas en nuestras relaciones externas como familia. Hay situaciones que vienen a afectar la dinámica de la familia. Vivimos en una sociedad llena de problemas, esa es una realidad. Problemas sociales. Y no estoy aquí para dar malas noticias, estoy aquí porque no negamos la realidad de lo que estamos viviendo, pero amamos lo que Dios ama porque Dios tiene buenos deseos para nuestras familias. Vivimos en una sociedad llena de problemas sociales y esos problemas sociales afectan la dinámica familiar, es real. Los problemas a veces económicos del país vienen y afectan la dinámica de nuestras finanzas familiares. Vivimos en una sociedad que se enferma y eso a veces afecta la dinámica familiar en la salud de nuestra familia. Por eso es tan importante que nosotros podamos conocer el anhelo y el deseo de Dios. Y tenemos que ser familias que aprendamos a caminar en sabiduría. Tenemos que ser familias que aprendamos a construir. Tenemos que ser familias que podamos trabajar, crear cultura, una cultura familiar en donde la sabiduría sea importante.
Tenemos que ser familias porque ante esas adversidades que vienen del exterior a afectar la dinámica familiar, a veces no sabemos cómo responder. ¿Te ha sucedido que estás en una situación familiar que no esperabas que sucediera eso? Uno de los mayores problemas es saber esperar lo inesperado. Eso se oyó raro. Pero tenemos que aprender a esperar lo inesperado, porque lo que ya se estás esperando, estás preparándote para el golpe. ¿Cómo puedo aprender a esperar lo inesperado? Tienes que ser sabio, tienes que cultivar sabiduría. Solo los necios, la palabra de Dios dice que solo los necios y los que no aman la disciplina son los que desprecian la sabiduría. Y tú y yo no queremos estar ahí. Tú y yo no queremos que nuestras familias estén ahí. Entonces, ¿cómo le hago? La primera pregunta que te tienes que estar haciendo en esta mañana es: ¿cómo le hago para que mi familia construya sabiduría? Para que mi familia cultive sabiduría. ¿Cómo le hago para que mi familia genere sabiduría, crezca, desarrolle sabiduría? Tenemos que ir a la palabra de Dios. Los proverbios son grandes consejos que Dios nos da a nosotros. Y por algo en los proverbios empieza el primer proverbio hablando de sabiduría. Y mira lo que dice, me encanta, Proverbios capítulo 1, en el verso 7 dice: lo primero que hay que hacer para empezar a ser ¿qué? Lo primero que tienes que hacer para empezar a ser sabio es ¿qué? Honra a Dios. ¿Quieres que tu familia honre a Dios? Lo primero que tienes que hacer es crear una cultura de honra en tu familia. ¿Cómo le hago? Crea una cultura. Y esto por supuesto, el primer papel y responsabilidad, papás, mamás que estamos aquí. Y quizá haya mamás que por alguna razón han tenido que tomar toda la responsabilidad en sus hogares, y las felicito por eso, porque se han fajado. Pero eso no nos quita, hijos, la responsabilidad de contribuir y construir cultura en nuestro hogar. Cultura de honra a Dios. Y me encanta cómo termina diciendo: solo los necios desprecian la sabiduría y desprecian la disciplina. Ahora, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ve una familia que está creando una cultura de honra a Dios? Empieza por lo básico. Empieza por lo básico. Tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero. Es lo básico. ¿Cómo creo una cultura de honra en mi hogar? Empiezo con mi tiempo. Le dedico tiempo a la oración. Quiero honrar a Dios, tengo que pasar tiempo con Él. Cristo Jesús es la revelación, es lo visible del Dios invisible. Pasa tiempo, conoce a Cristo Jesús y conocerás a Dios. Pasa tiempo en oración, pasa tiempo leyendo su palabra, pasa tiempo, haz iglesia, construye iglesia. Hoy estás aquí, te felicito si llegaste temprano. Eso honra a Dios. Le estás diciendo a Dios: Dios, eres importante para mí, llego temprano. ¿Hay esposos aquí? Levanten su mano, por favor. ¿Hay novios aquí? No le saquen. Cuando llegas por tu esposo, llegabas por tu esposa cuando es tu novia, o si hoy tienes novia y llegas tarde, ¿qué tal? No, yo no lo quiero voltear a ver a él. No lo quiero evidenciar. Y hacemos todo lo posible porque la amamos. ¿Estás de acuerdo? Si tú llegas temprano aquí hoy, yo como quiera voy a predicar. Si llegas tarde o llegas temprano. Porque es una tarea que Dios me ha dado y me apasiona hacerlo. Los que van a dirigir aquí la alabanza lo hacen para Dios y lo que buscan es llevarte a un tiempo con Dios. Honra a Dios, empieza honrando a Dios. Crea una cultura de honra. ¿Cómo? Con tu tiempo, dedicando el tiempo a la oración. Hoy estuvimos cerrando hoy la sesión de la oración en el programa de crecimiento. Y hablamos sobre la oración. Dedícale tiempo a la oración, al estudio de la Biblia, a hacer iglesia, a construir iglesia.
¿Cómo lo haces con tu tiempo, con tu esfuerzo? Dios te ha dado talento, dones, habilidades. Dios te ha dado una profesión, cualquiera que sea tu profesión. Ahí donde estás, eres un embajador de Cristo, eres una embajadora de Cristo. Y si algo va a honrar a Cristo Jesús, es que lo representes dignamente. Eso honra a Dios. Eso honra a Cristo Jesús, le da honra a Cristo Jesús. Cualquiera que sea tu profesión, en donde quiera que te estés desempeñando, eres una embajadora de Cristo, eres un embajador de Cristo. Con tus esfuerzos, construyendo iglesia, haciendo iglesia. La iglesia la hacemos todos. Todos somos la iglesia. Y con tu dinero, aquellos que son generosos con sus diezmos, con sus ofrendas, ayudan a construir el reino de Dios, establecer palabra de Dios aquí en la tierra. Hemos bendecido a otras personas. Tu generosidad hace que más personas conozcan de Cristo Jesús, que más familias puedan venir a Cristo Jesús. ¿Cómo puedo hacerlo? Con tu tiempo, con tu esfuerzo, con tu dinero. Lo primero que tienes que hacer es crear cultura de honra a Dios. Lo segundo que tienes que hacer es crear una cultura de humildad en tu casa, en tu familia. Crea una cultura de humildad. ¿Qué significa esto? Que puedas reconocer, que hagas un lado la soberbia y que puedas reconocer que te hace falta sabiduría, que necesitas sabiduría de Dios. Porque hay promesas poderosas en la Escritura que Él nos las entrega para que tú y yo sepamos qué hacer. Y quiero que me acompañes. Santiago capítulo 1. En el verso 5 dice, hay una promesa poderosa para ti y para mí, para nuestras familias. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, es decir, necesitas reconocer primeramente que te falta sabiduría. Si a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Lo primero que tú tienes que hacer es reconocer que te falta sabiduría. Si alguien reconoce que le falta sabiduría, pero si hay soberbia en mi corazón, ¿cómo crees? A mí. Cuando tú reconoces que te falta sabiduría y tú puedes crear una cultura familiar para que como familia nos acerquemos y reconozcamos que necesitamos más de Dios. Pero me encanta porque es una promesa poderosa que dice, el que quiera sabiduría, pídala. ¿Y Dios la dará escasamente? No, la dará abundantemente. A algunos, no a todos, porque Él no hace excepción de personas. ¿Cómo se ve esto? Esto se ve que Dios te va a revelar qué hacer y cómo hacerlo. Cuando Dios te da sabiduría, lo que está haciendo es que Él te va a revelar qué hacer y cómo hacerlo. Porque como familias enfrentamos cosas que a veces nos paralizan, no estamos preparados para eso. A veces no estamos preparados para recibir golpes que hemos recibido de enfermedad, de división familiar, y nos paralizan a veces los problemas. Nunca pensé que a mí me pudiera pasar esta situación económica, pero te está pasando. Y cuando tú tienes la sabiduría de Dios, lo que Dios va a hacer es revelarte qué hacer y cómo hacerlo para salir adelante de las circunstancias, para que tu familia salga adelante. Mira, desde el Antiguo Testamento lo podemos ver. Dios desea liberar al pueblo de Israel. ¿Estamos bien? El pueblo de Israel estaba compuesto por familias. Y pasaron en el desierto 40 años. ¿Por qué? Por necios. Porque pudieron haber pasado mucho menos tiempo. Ahora, se oye muy fácil poder decir estas palabras, pero a veces volteamos a vernos a nosotros y nos estamos viendo como necios. Las decisiones que estoy tomando a veces se ven como decisiones necias. Y como decisiones con decisiones con falta de disciplina. Y Dios, si algo anhela, es darnos sabiduría para que tú y yo sepamos qué hacer y cómo hacerlo. Cuando el pueblo está ahí y el pueblo le pide a Dios alimento, porque están en el desierto, ¿qué hizo Dios? La Biblia dice que Dios les dio maná. ¿Estoy bien?
Ahora, ¿qué pasó con ese maná? Mucha gente cree que llovió pan del cielo. Ah, Dios les dio alimento. Imagínate cayendo unas conchas así. No, no te imagines eso. Porque cuando tú empiezas a leer en la Biblia, Números nos enseña que el maná es una semilla, era como una semilla. Y había un sereno totalmente en la noche, y en la madrugada había un sereno que en la mañana amanecían semillas ahí, que venían del cielo. Semillas, dice la Biblia, como semillas de culantro, una semilla pequeña. Ahora, ¿qué hacían con eso? Dios les dijo qué hacer y cómo hacerlo. Dios no les dio pan. Se los dio, pero no se los dio hecho. Y ellos lo que tenían que hacer es agarrar esa semilla, moler esa semilla, imagínate el molcajete, y estaban moliendo la semilla, empezaban a amasar la semilla hasta convertirla en una masa, y luego ponían un horno, y entonces cocían el pan, porque era una masa. Ahora, si imagínatelo con nata o con mantequilla, pues eso ya es otra cosa. ¿Te das cuenta? Dios les dijo qué hacer y cómo hacerlo. Si tú puedes leer, te das cuenta que Dios les quiere dar sabiduría porque están metidos en problemas y Dios les quiere ayudar para que salgan de esos problemas. Dios, si algo quiere dar a nuestras familias, es sabiduría. ¿Para qué? Para decirnos qué hacer y cómo hacerlo. Pero somos tú y yo los que lo tenemos que hacer. Por mucho tiempo yo oré a Dios cuando estuvimos en nuestro primer local, un local pequeñísimo. Y yo oraba, Dios, danos recursos, Dios, danos recursos. Y entendí estas palabras de Dios. Dios quiere que yo entienda qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Cuando encontramos este lugar, pensamos, donde estábamos anteriormente era menos de la mitad que esto. Dijimos, si apenas nos alcanza para pagar la renta donde estamos, si esto es el doble de tamaño, más del doble, ¿cuánto nos van a querer cobrar? Dios, dinos qué hacer y dinos cómo hacerlo. Danos sabiduría para hablar con las personas. Dime qué hacer y dime cómo hacerlo. Eso cambia totalmente el panorama de las cosas. Que muchas veces oramos, Dios, dame esto, Dios, dame esto, y está esperando que caiga el fajo de billetes del cielo. Dios te va a dar la capacidad para negociar. Las cosas que tienes que negociar en tu trabajo, en tu negocio, en lo que estés haciendo. Dios nos dio la sabiduría para poder negociar este local. Los primeros 3 meses no pagamos renta. Terminamos pagando un poco menos de renta de lo que pagábamos allá. Fue una gran bendición cambiarnos aquí. Ahora ya estamos orando. Hoy tenemos aquí 2 reuniones. Nuestra siguiente reunión está llena completamente. Tenemos que poner más sillas atrás porque está llena. Y ya estamos empezando a orar. Dios, danos otro lugar, dinos qué hacer y cómo hacerlo para irnos a un lugar más del doble de tamaño que este. Dale. Eso me anima a seguir orando. Y te animo a que tú también ores. Porque si Dios nos bendice, quiere bendecir a ti, porque la iglesia somos las familias que estamos aquí. Pero tenemos que cambiar la dinámica de cómo vemos las cosas. Tenemos que verlo a través de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a verlo a través de la palabra de Dios. Me encanta esta promesa. Si alguien quiere sabiduría, pídala. Yo se la voy a dar en abundancia. Pero tengo que decirte que en cada promesa hay una premisa. Y la premisa es lo que tú y yo tenemos que hacer para que se cumpla esta promesa. Porque Dios nos quiere decir qué hacer y cómo hacerlo. Dios nos quiere poner a trabajar. Y entonces podemos tomar ese versículo que leímos hace un momento, Santiago capítulo 1, leímos el verso 5, vámonos al verso 6. Y entonces el verso 6 dice, pero el que quiera sabiduría que la pida con fe. El que quiera sabiduría que la pida con fe, pídela con fe. Y me encanta porque entonces pone la fe y pone lo totalmente opuesto a la fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, es decir, quien duda, quien es una persona que duda en su interior, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. No pienses que vas a recibir las promesas que Dios tiene para ti si eres una persona que duda.
Entonces dice, quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, porque esas personas son indecisos, inconstantes en todo lo que hacen. Una persona que le da cabida a la duda es una persona que no es disciplinada. Es una persona que no es disciplinada. Entonces es muy importante, porque Dios lo que está diciendo es, yo te lo doy, pero tienes que pedirlo con fe. Tienes que pedirlo con fe. No dudes en lo absoluto, y quiero profundizar un poco en esto. La duda, escúchame bien, la duda es la carencia de certeza. La duda es la carencia de certeza en los pensamientos y en las acciones. La duda es que hay carencia en mis pensamientos para poder creer, y eso afecta mis acciones, mi voluntad. Yo decido hacer esto, pero como hay falta de fe, hay carencia de certeza en lo que pienso, mis pensamientos siempre van a afectar mis acciones. Esto significa que la duda va a afectar tus pensamientos, pero como somos lo que pensamos, ya te imaginarás qué está sucediendo. La duda afecta tus pensamientos, la duda afecta tus emociones, cómo ves las cosas, porque siempre en las emociones, cuando estamos en un momento vulnerable, las emociones nos manipulan, nos hacen ver las cosas, lo bueno, o nos hacen ver solo lo negativo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, la duda va a manipular mis pensamientos, va a manipular mis emociones y va a manipular mi voluntad, mis acciones. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de tu alma. En el alma están tus pensamientos, en el alma están tus emociones y en el alma está tu voluntad. Por eso toma todo el sentido la sanidad interior. En nuestro programa de crecimiento tenemos el módulo de sanidad interior, porque este programa de sanidad interior lo que estamos buscando es que Dios sane tu alma, que Dios erradique la duda de ti, de tu mente, de tus emociones, que no gobierne tus emociones. Mira, Juan el Bautista fue un gran hombre. Tú puedes leer la vida de Juan el Bautista. Qué privilegio, abrió el camino para Jesús. Imagínate el privilegio. Tú vas a ser el primero que va a predicar. Tú vas a abrir el camino para que Jesús establezca el reino de Dios aquí en la tierra. Juan el Bautista predicaba aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y refiriéndose a Jesús. Fue tan gran hombre que se paró enfrente de Herodes, tuvo los pantalones, o tuvo las batas más bien, para pararse delante de Herodes y decirle: estás pecando. Lo que tú estás haciendo con esa mujer no es correcto delante de Dios. Le costó la cárcel, le costó ir a la cárcel, le iban a cortar la cabeza. Bueno, se la cortaron. Pero quiero que pienses en Juan, ese gran hombre lleno de fe, decidido, lleno de convicción. Estaba en la cárcel en un momento vulnerable emocionalmente. Estaba angustiado por lo que iba a pasar. La angustia es una emoción. Y él le dio, a través de esa angustia, le dio cabida a la duda. De tal manera que si tú lees los evangelios, cuando Juan está en la cárcel, llama a dos de sus discípulos y les dice: vayan y busquen a Jesús y pregúntensele si él es. Van los discípulos con Jesús y le dicen: oye, nos mandó Juan el Bautista. Pues nos dicen que si tú eres, o que si esperamos a alguien más. Y Jesús dice: a ver, déjame les demuestro. Jesús empieza a hacer milagros, empieza a predicar, empieza a sanar gente. Y lo que dice Jesús es: ven lo que estoy haciendo, vayan y díganle a Juan. Ten cuidado cuando tú o tu familia estén pasando por una situación, cuando haya una situación adversa alrededor de tu familia. Ten cuidado que tus emociones no le den cabida a la duda, porque la duda va a querer afectar
tus pensamientos. La clave aquí, ¿en dónde está? Está en la fe. Por eso cuando leemos la escritura dice, pero pídelo con fe. Y dice, pero ten cuidado con la duda, porque la duda va a querer matar la fe. Donde hay fe, la duda quiere apagar la fe. Donde hay fe, la duda quiere apagar la fe. Y si hay algo que va a marcar la diferencia en tu vida familiar, va a ser la fe. Si hay algo que va a marcar la diferencia en tu familia, va a ser la fe. Porque con ello tú puedes pedir sabiduría, Dios te va a dar sabiduría y te va a marcar qué hacer y cómo hacerlo. Y entonces puedes enfrentar las situaciones adversas porque se van a presentar, porque vivimos en una sociedad complicada, que hay pérdida de valores. ¿Te das cuenta? ¿Estamos o no estamos? Entonces la clave está en la fe. La clave está en la fe. ¿Qué tengo que hacer entonces? Mira, cierro este comentario. Es importante sanidad interior, porque eso va a ir a madurar tu carácter, a sanar tu interior, para que las cosas externas no puedan traer manipulación a tus pensamientos, a tus emociones y a tu voluntad. Entonces la clave está en la fe, en fortalecer la fe. Hay personas que vienen caminando hacia adelante, pero están volteando hacia atrás. Caminan hacia adelante, volteando hacia atrás, hacia su pasado. Y su pasado les lastima emocionalmente. Y entonces entra la duda si yo soy capaz de ser un buen papá, soy capaz de ser una buena mamá, soy capaz de ser un buen hijo, un buen hermano, soy capaz de poder cumplir estos propósitos, estos anhelos de mi vida o no, porque vas caminando hacia adelante, pero sigues volteando hacia tu pasado. Y si algo quieres sanar, Dios en tu interior es tu pasado. La fe, escúchame, la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que tú estás esperando. La fe nunca voltea hacia atrás. La fe no es la certeza de lo que pasó y de lo que se quedó atrás. La fe es la certeza de lo que esperas. Es la convicción de lo que no ves. Y te das cuenta, a veces como familia, circunstancias que golpearon a nuestra familia, caminamos como familia, pero no podemos resolver ciertos temas en nuestra familia. Hay temas que tenemos pendientes en nuestra familia porque caminamos hacia adelante, pero seguimos volteando hacia atrás, hacia ese pasado. Y si algo quiere hacer Dios es sanarlo, porque quiere que se detone tu fe. La fe es lo que estás esperando, no es lo que ya pasó. ¿Te das cuenta? ¿Estás conmigo o no? ¿Qué tengo que hacer para afirmar mi fe entonces? ¿Qué tengo que hacer para afirmar mi fe? Lo primero que tienes que hacer es aprender. Escúchame, si tú quieres afirmar tu fe, la fe nace conociendo la voluntad de Dios. La fe nace cuando tú conoces la voluntad de Dios. Si hay una pregunta, creo, en el mundo de los cristianos es, ¿cómo sé si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? ¿Has visto eso? ¿Te has preguntado eso? Es que ¿cómo sé si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? No te compliques la vida, Dios no se la complicó. La fe nace cuando tú conoces la voluntad de Dios. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Enfócate en sus promesas. Sus promesas son la revelación de su voluntad. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Busca las promesas de Dios en la Escritura. Él puso promesas aquí, no para que se vieran bonitas y se leyeran bonitas. Él puso promesas aquí. El propósito de poner sus promesas aquí es su cumplimiento. Las promesas de Dios revelan la voluntad de Dios. Te lo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Salmo 23. ¿Alguien se sabe el Salmo 23? El Señor es mi pastor, presente o futuro. Vamos, regresen a la primaria. Presente, el Señor es mi pastor. Nada me faltará, presente o futuro. Futuro, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me.
Váyanse al programa de crecimiento. En lugares delicados me hará descansar. ¿Presente o futuro? Futuro. ¿Qué más? Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Presente o futuro? Futuro. Confortará mi alma. ¿Presente o futuro? Futuro. Me guiará por sendas de justicia. ¿Presente o futuro? Es una preciosa promesa de Dios de provisión. Pero la premisa dice, Él es mi pastor, presente o futuro. Nada sucederá si hoy Él no es tu pastor. Nada sucederá si hoy no escuchas su voz. Nada sucederá si no abres su palabra. Nada sucederá si no nos esforzamos, familias, porque Él quiere que tu familia y mi familia sea para siempre. Me pastoreará, me guiará, me confortará. Pero la premisa es que hoy tiene que ser mi pastor, hoy, para que eso suceda. Y Jesús dice, mis ovejas que escuchan mi voz. No se trata solamente de decir Jesús, el buen pastor, sí. No, significa escuchar su voz. ¿Te das cuenta? Entonces, la voluntad de Dios está expresada a través de cada promesa que Él tiene. ¿Quieres asegurarte de hacer la voluntad de Dios? Busca las promesas de Dios. Él nos ha prometido que nos dará sabiduría para que seamos familias que caminemos en sabiduría y sepamos qué hacer y cómo hacerlo. Solamente que la premisa es que pidamos con fe. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando vayas a orar y le vayas a decir a Dios, Dios, yo te pido, búscalo y busca cuál es la premisa que hay para que eso suceda. Dios no nos pone en encrucijadas. Dios te ama, ama a nuestras familias. Quiere que seamos familias para siempre. Y entonces, lo que primero que tenemos que hacer es cuando nosotros tomamos promesas de Dios, nos enfocamos en esa promesa, nuestra fe va a crecer. La fe no la podemos forzar. No te dejes engañar por personas que tristemente hoy puedan estar inclusive diciendo, a ver, tómense de la mano, apaguen la luz. Hoy todos vamos a tener más fe en el nombre de Jesús. Amén, prendan la luz, todos tenemos fe. No es cierto, es mentira. En aliento nunca te vamos a manipular. La fe fluye de una manera natural de un corazón que está lleno de la palabra de Dios. Yo quiero orar por ti para que Dios te bendiga, pero tu fe influye mucho en los resultados. La fe, dice la Escritura misma, que viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Por eso yo te estoy diciendo, la fe fluye naturalmente y crece naturalmente de un corazón que está lleno de la palabra de Dios. Y lo primero que yo te quiero decir en esta mañana es, ¿quieres tener una fe firme? Tienes que descubrir cuál es la voluntad de Dios. No te la compliques. Las promesas de Dios revelan la voluntad de Dios. Por ejemplo, Él desea que todos procedamos al arrepentimiento. Su voluntad, ¿o no? Lo segundo que tenemos que hacer es aprender a cultivar la palabra. Siembra la palabra de Dios en tu corazón. Crea una cultura en tu casa en donde se siembre la palabra de Dios, en donde conozcamos la palabra de Dios. La adoración, todo es tan precioso y tan hermoso, pero nace de la palabra de Dios. Crea una cultura familiar en donde la palabra de Dios sea sembrada. Quiero que me acompañes y quiero que veas esto. Me voy a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 21. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado. ¿En dónde? En el corazón, porque Él tiene el poder, porque la palabra tiene el poder para salvar ¿qué? ¿Por qué Dios no puso aquí? Es más importante el espíritu porque es eterno. Que salve su espíritu, que salve su cuerpo. ¿Por qué? Porque se está dirigiendo a la iglesia. Se supone que la iglesia ya conoce de Cristo.
La iglesia tiene la certeza de que su espíritu, una vez que él muera, va a ir al cielo. No está hablándole a alguien que no conoce de Cristo. Y me encanta porque lo que dice, la palabra de Dios tiene poder para sanar su alma. ¿Para sanar qué? Los pensamientos, las emociones y la voluntad. Sanidad interior. Entonces lo que tenemos que crear es una cultura en donde nosotros podamos sembrar la palabra de Dios. Que sea sembrada la palabra de Dios. ¿Recuerdas cuando Pedro está y los discípulos en la barca? Y se aparece Jesús ahí en la barca y le habla a Pedro, Pedro ven, y Pedro empieza a caminar en el agua. ¿Te acuerdas de eso? En los evangelios lo puedes leer, Mateo. Y cuando está ahí, ¿qué pasa? Algo poderoso. Pedro empieza a caminar sobre lo natural. Pedro está caminando sobre lo natural. Pedro está experimentando lo sobrenatural. Que Dios desea que tu familia, nuestras familias, experimentemos lo sobrenatural. Pero cuando podemos leer la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta, y quiero que la leamos, si podemos ir a Mateo capítulo 14, en el verso 29, Jesús le dijo, ven Pedro, y Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero Pedro vio que el viento era fuerte y tuvo ¿qué? ¿Qué tuvo? El miedo es una emoción. Y en esa emoción Dios le dio la duda, aprovecha y se mete. Aprovecha ese hueco en esa emoción. Y entonces empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Jesús de inmediato tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué le dijo de poca fe? Porque dudó. ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca empezaron a adorarlo y le dijeron, tú eres el verdadero, el Hijo de Dios. ¡Wow! Eso es poderoso. Y me encanta cómo Jesús nuevamente relaciona la fe y relaciona la duda. Y puedes darte cuenta cómo ese sentimiento de miedo le da cabida a la duda. Ten cuidado. Cuando haya cosas externas en tu familia que te afecten emocionalmente, ten cuidado de no darle cabida a la duda. Porque si algo va a querer hacer es apagar tu fe. ¿Estamos, iglesia? El primer versículo que me aprendí, cuando yo llegué a Cristo, yo no conocía de Cristo, y cuando llegué al conocimiento de Dios, a conocerlo y experimentar la presencia de Dios, el primer versículo que me aprendí fue Josué capítulo 1, en el verso 8 y 9, y eso cambió mi vida. Y yo quiero que lo leamos ahora, porque quiero que veas cuán poderoso es esto. Moisés está liderando el pueblo, lo está llevando por el desierto. Moisés muere y Josué toma el liderazgo. Y Dios le dice, Josué, ¿quieres tener éxito en lo que estás haciendo? ¿Quieres verdaderamente tener éxito? Y quiero que leamos, Josué. Dice, este libro de la ley, Josué, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche. ¿Meditas con los pies o con las manos? ¿Con qué meditas? Con la mente. Meditas con la mente. Tenlo en la mente. Otra vez el alma. Cuida tu mente. Lo meditarás de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que en él está. Para que cuides ¿qué? Hacer. Para que cuides el hacer en él, lo que está escrito. Porque entonces prosperarás tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Es decir, no le había dado opciones, era una ordenanza. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Porque el Señor estará contigo, estará a futuro si tú abrazas esta palabra, si tú abrazas este libro.
si tú meditas en Él, si lo guardas en tu corazón, si haces lo que aquí dice. Termino con esto. Jesús habla con la multitud y Jesús le dice a la multitud, aquellas personas que escuchan mis palabras y aquellas personas que hacen lo que yo digo, escuchan mis palabras y hacen lo que estoy diciendo, esas personas son tan sabias, puedes encontrarlo en los evangelios, esas personas son tan sabias, usa la palabra sabiduría, como aquel que construyó su casa, conocemos la historia, aquel que construyó su casa sobre la roca firme, vinieron las tormentas, vinieron los huracanes, las lluvias y esa casa se mantuvo firme. Pero aquellos que escuchan mis palabras y no hacen lo que yo estoy diciendo, son tan tontos como aquel que construyó su casa sobre la arena. Vinieron las tormentas, la lluvia, los huracanes y todo se vino abajo. Puedo contarte muchas historias, pero la palabra de Dios dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Quiero que pienses en esto. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios, es decir, tenía el favor de Dios y el favor de las personas. Y es lo que Dios quiere darte. Dios quiere darte su favor y quiere poner gracia en ti delante de las personas, en tu trabajo, en tu negocio, en tu empleo, en tus estudios, donde quiera que tú te muevas. Quiere poner gracia delante de ti, delante de las personas. Pero Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Quiero que pienses con esto y termino con esto. El ministerio de Jesús duró solo 3 años. Solo 3 años. Se preparó todo un tiempo solo para 3 años. El margen de error de Jesús tenía que ser 0. No podía equivocarse. Tenía que ser sabio, inteligente. Tenía que tener gracia de Dios, favor de Dios y delante de la gente. Aún así lo rechazamos. Su margen de error tenía que ser 0. Jesús fue sabio, Jesús fue eficiente, cumplió su propósito. Dios te ha dado a ti una profesión para que seas eficiente, seas sabio, sabia, seas productivo, productiva en donde quiera que Él te está poniendo. Te quiere dar de su sabiduría. La iglesia es la familia de Dios. La familia la conformamos todos los que estamos aquí, cada una de nuestras familias. No permitas que la sociedad te etiquete porque tu familia pasó algo, alguien se fue. Tu familia es amada delante de Dios. Y la familia de Dios es para siempre.